Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Futuroscopia. Hoy para hablar de un tema sensible, trascendente y de actualidad. El futuro de la religión. Como en materia de religión la gente futuroscópica somos un poquitín homogéneos, hemos traído a dos amigos que tienen en común dos cosas. Que los dos son de origen sefardí y que profesan dos confesiones poco corrientes en España. Así que seguro que nos van a aportar otros puntos de vista. El primero de ellos es Abel Losada. Abel es filósofo y matemático metido en computación y cofundador de Digictoria, una startup que ofrece soluciones digitales avanzadas a organizaciones de Oriente Medio y Norte de África. Gracias por venir, Abel. Nada, hombre, un placer. Mi religión es menos minoritaria que la de Juan Luis. Oh, sí. Juan Luis es Sí, un ya poco te más. digo. Y el segundo, Juan Luis Chulilla. Juan tiene una misión profesional, como dice en la serie de Severance, misteriosa e importante. Protege lo que más importa de lo que menos aparenta. Es CEO de Red Team Shield, una empresa de soluciones de seguridad contra dron. Es un teólogo en formación inacabable y antropólogo de formación. No de formación separado, de formación, todo junto. Muchas gracias por venir, Juan. Gracias a vosotros por invitarme. Y bueno, como cemento de la conversación, tenemos a Diana Reynoso. ¿Qué tal? Aquí estamos otra vez, encantada. A Fernando García Quismondo. Muy buenas, ¿qué tal todos? Y a quien nos habla, César Astudillo. Hola César, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Uy, ¿cómo Oye, empezamos? que me lo hago todo yo. Oye, ¿qué os parece si empezamos colocándonos en el mapa de la fe? En materia de creencias trascendentes, ¿dónde estamos y qué es lo que nos ha llevado allí? Venga, a ver. Bueno, pues eso. Decía, la mía es menos minoritaria porque, bueno, tampoco es pequeña. Yo, pues sí, soy de origen sefardí, pero crecí en familia católica. O sea, todos los familiares que conozco son gallegos católicos. Y fui cristiano una temporada hasta la confirmación, ahí me pareció un circo, paré y después retomé, pero retomé por el camino del Islam y de los sufíes. Básicamente es así. De lo que sería la secta sufí, en particular. Es que no es una secta separada, bueno, hay grupos que sí viven aparte, pero es una... podemos hablar de eso luego. Son suníes, No, pertenecen a una de las escuelas. la Lo único rama, que no se la superponen es rama con los mística, ¿no? salafíes. Lo único que no se superpone es con los salafistas, pero el resto los hay de todos los colores. Por O sea que es como más que una secta, es como una especie de orientación o de aproximación. Hacen grupos, a ver, tienen una estructura, lo que son, es que son una especie de grupo monástico dentro de la sociedad, que se hacen reuniones se llama la Sojba, que es la hermandad, para hacer en común el dhikr, el recuerdo, practicar la adoración común, pero luego al final hacen la vida con el resto de musulmanes, rezas en la mezquita del barrio con todo el mundo, hacer el ramadán con todo el mundo. Eh, Pasa es que se separaron mucho en la Edad Media, porque fueron al mismo tiempo los... Ay, cómo se dice en español? Ahora me paso el día hablando en francés y luego en inglés también por trabajo. Los guild de los artesanos, ¿cómo eran en español Ah, eso? las cofradías. Las Sí, porque al cofradías o final... como los Los gremios, ¿no? gremios. Los gremios de la Edad Media en el mundo islámico fueron sobre todo tarikas sufíes. Eran asociaciones profesionales y espirituales a la vez y entonces, pues bueno, al final es cuando cogieron un poco de forma definitiva. Y que de alguna manera todo lo que es la tradición sufí ha llegado a Occidente a través de cosas como los poemas de Rumi o los cuentos de Nasreddin también, ¿no? Son cuentos sufíes, ¿no? Sí, sí, tienen una parte que ha tenido bastante efecto en el mundo New Age. Luego ha habido escritores y poetas que sí que los han leído tanto cristianos. Tiene mucho parecido con San Juan de la Cruz y Teresa de Ávila. Y luego Son sigue siendo muy popular, sobre todo en literatura inglesa. Rumi es un top ventas eterno. Mm. Ujú. Siempre, bueno, y también lo que todos conocemos mucho es las expresiones en la rama medieví, ¿no? Los derviches giróvagos, cualquiera que haya ido
viaje Sí. por Turquía y haya visto, es algo que también que se queda mucho y eso al final forma parte de esa rama Y, y sufí. hay, y hay Fernando se te está tradiciones. poniendo cara de Franco Battiato. Hay tradiciones sufíes arraigadas en la península y prácticamente nativas. Por ejemplo, los Murabitún en Granada, que han montado su propia esto y que tienen nombres árabes con apellido español, muchos allí hoy en día, que son hijos de, ya nietos de conversos, muchos de allí, que son, encuentras Muhammad García, Abraham, Ibrahim Sánchez y todo tipo de cosas. Y tienen una tradición bastante larga de contacto, sí. Ibn al-Arabi es uno de los Ujú, más grandes pensadores sufíes de todos los tiempos, murciano, y yo ujú. hace muchos años con una frase que decía: los hombres dejarán de creer en Dios cuando no sepan inventárselo. Y hasta hoy. Efectivamente. El punto de contacto con Nietzsche, ahí extraño. Mm. Qué bueno. Oye, Juan, ya que has intervenido, ¿dónde estás y cómo llegaste a donde estás? Bueno, yo vengo de una familia católica muy rigorista, una pequeña parte de la misma hace pocas generaciones era sefardí en Tetuán, se convirtieron y el resto, pues, católicos de la fe del carbonero. Entonces, eh, pasé un proceso en mi adolescencia que me hizo apartarme de la religión por el desencuentro con el rigorismo, que lo encontraba personalmente vacío. Y mi maestro y mentor, un teólogo agustino que hace poquito falleció, su única frase que me decía era: ya volverás. Ujú. Y así fue. Pasaron 15 años, a los 28 o por ahí, y sucesos en mi vida me devolvieron a la fe, porque la sensación de encuentro con los que se habían ido me dejó claro en mi interior que había algo más, que me la había negado durante esos años. Y bueno, seguí trabajando y estudiando por mi cuenta. No tengo título de teología formal, me he basado en libros toda mi vida. Me siento más a gusto trabajando ahora solo, antes paseando con mi tío donde tocaba, en el Escorial o en otra parte. Y llegó un momento en el que llegué a la conclusión inicial de que la Trinidad, desde un punto de vista bíblico, me resultaba inaceptable, no tiene sustento. De hecho, hasta el propio Joshua, Jesús, dice, y perdonadme que no cite el pasaje específico, él mismo recita la Shema, escucha Israel, el Señor es tu Dios, el Señor es uno, es uno. También en Marcos hay algún momento en el que dice: y esto solo lo sabe el Padre. En fin, por no hacer el cuento largo, en aras de la coherencia y de creerme lo que está en mi camino, dejé de poder aceptar el credo de mis mayores. Tengo con los años un gran respeto por la fe de mi madre, la fe de mis abuelos, etcétera, y de mi propio mentor, y precisamente por eso no podía ser un católico progresista acá de credo hiperelástico, de no acepto la Inmaculada Concepción, pero soy católico. Lo siento, el credo católico dice lo que dice. Seguí estudiando y llegué a la conclusión de que la Iglesia unitaria, la antigua, no la nueva, que está pasadísima de vueltas woke para mi gusto, porque es postmodernismo en estado puro, y os lo dice un antropólogo que ha sufrido a todas esas bestias inhumanas tipo Bourdieu o Derrida o demás gentuza. Pues eh, me quedé en un unitarismo que da precedencia al cristianismo. Jesús como persona más importante de todos los tiempos, el Hijo de Dios más importante de todos los tiempos. Es una iglesia que, por no ser, no está ni admitida en España, con lo cual estoy tan pancho y tan feliz trabajándola por mí mismo y ya está. Creo que haces referencia cuando hablas de, digamos, del unitarismo progresista al cual te opones. Como en Estados Unidos se fusionaron la Iglesia unitaria y la Iglesia universalista Yes. y han dado lugar a una religión así internacional que no sé si tiene templos en España, que son los unitarios universalistas, que además han revisado su conjunto oficial de creencias recientemente desde una posición
digamos que todavía más radicalmente inclusiva de lo que lo tenían. Son estos que cantan eso de Spirit of Life y que sí, que además como que han despertado mi interés últimamente. Pues Así que básicamente el canon de los UU, de los Unitarian Universalists, es da igual 8 que 80. Yo tengo un problema con eso, que nace con la figura del cristiano natural según la teología católica. Ya sabéis que la teología protestante de tiempos de Lutero y sobre todo de esa persona que se la llama cristiana por decir algo, que era Calvino, que solo la fe salva y que por lo tanto tus actos importan entre 0 y una puta mierda, porque total, ningún acto va a ser suficientemente santo. En fin, eso, nuestra tradición cultural y el ejemplo de los santos apunta exactamente en sentido contrario. Entonces, el problema de que solo la fe salva es que no acepta la figura católica moderna del cristiano natural. Esto es, Dios, en tanto que ama a todos sus hijos, no le puede negar a un nepalí que no sabe quién es Jesús, que es literalmente imposible que recibiera el mensaje de Cristo, la salvación, si se ha comportado de forma recta en este mundo. Quien te dice un nepalí, dice nuestros propios antepasados previos a Jesús, ¿no? El problema que tiene eso es que si eso para mí es algo maravilloso, porque da coherencia a su vez a un padre que quiera a todos sus hijos por igual y que les acepta al final en el momento escatológico mientras su camino haya sido correcto y hayan aportado más al mundo de lo que se encontraron. El problema es que no da igual 8 que 80, porque aquí acabo, como antropólogo os diría, culturalmente hay que asumir que hay culturas, por ejemplo, que el rito de paso era la decapitación de un vecino, o la religión mexica había Tlaloc, el dios de la lluvia, disfrutaba de las lágrimas de los niños mientras los evisceraban, pero eso, la razón natural te dice que está en contra de la voluntad de Dios. Como tenemos un contraejemplo, implica que no todo da igual. Como no todo da igual, tiene que haber una base de creencias que acepte a toda persona de buena voluntad, pero que ponga el mensaje salvífico en su punto central. Y yo ese mensaje salvífico lo atribuiría a Mateo, el Sermón de la Montaña, donde Jesús dijo sus palabras inmortales. Yo entiendo. O Se sea, nota que has tenido, digamos que tu actual posición confesional, pues que en contraste con lo que decías antes de la fe del carbonero, que pues que procede del estudio y de, digamos, de una preocupación por la coherencia, por creerte lo que crees, de alguna manera, ¿no? Oye, Diana, ¿y tú? yo, bueno, estaba intentando recopilar lo que estabas diciendo, Juan, que me parecía muy interesante y llevándomelo un poco a mis términos, ¿no? Entiendo que un poco también contra lo que estarías es contra el relativismo moral, ¿no? Digamos, de lo, es lo que estabas transmitiendo, ¿no? Yo en mi caso vengo como de una familia como muy diversa en el sentido de que mi abuelo era de derechas, de Zamora, mi abuela era una republicana bastante, no antirreligiosa, pero anticlerical desde luego. Mi madre tiene tendencias budistas, mi padre es un jesuita profundo. Bueno, yo podía salir por distintos lugares y no se me habría criticado ninguno. Al final, en realidad, mi trayectoria fue, digamos, criada en este híbrido, ¿no? De distintas maneras de ver la espiritualidad y la religiosidad y demás. Yo al final salí como completamente racionalista, cientifista, nada espiritual, ¿no? Pues bueno, por llevar la contraria probablemente o quién sabe. Siempre he sido una persona muy respetuosa, eso sí, con la tradición, bueno, con las tradiciones religiosas diversas en general, pero con la católica en particular. Y sobre todo quizás porque de alguna manera me siento vinculada pues a toda la gente que al final dedica su tiempo y su espíritu a cuidar de los demás, a trabajar por la justicia social, ¿no? a un poco intentar mejorar el mundo en ese sentido. Y sí que viniendo de la izquierda soy una rara avis en ese sentido, porque la izquierda tiene como una relación con la religión bastante más de antagonismo, ¿no? Cuando yo no defiendo eso. Y últimamente no es que
creo que desgraciadamente no creo que la fe sea una cosa que pueda volver a mí en su sentido profundo de la palabra, y no quiero ser de esas personas contemporáneas que tontean con cosas sin verdaderamente profundizar en ellas, pero sí que es verdad que me noto como echando en falta un poco, no a Dios quizá en un sentido tan literal o tan profundo, sino cierta que quizás se relaciona un poco con lo que decías, Juan, cierta coherencia moral a mi alrededor o ética, ¿no?, en la sociedad, o cierto desarrollo de unos determinados valores colectivos que parece que están o pasados de moda, o que siempre, digamos, en la era de la posverdad y el posmodernismo, parece que el bien y el mal son decisiones de cada uno, o son, ¿no?, o son puntos de vista, ¿no?, que siempre hay que respetar. Y sí que en esta onda relativista también me sitúo un poco de tu lado, Juan, de necesitar alguna vuelta, alguna certeza, o alguna certeza colectivamente, digamos, definida, ¿no? Así que en ese punto de la trayectoria estoy Entonces yo ahora es en el mismo. camino, no consideras que este es el final del camino, ¿no? De alguna manera. No considero, no, me noto que esa es la apertura de algo, pero bueno, a ver a dónde llegamos con esto. Oye, Fernando, ¿y tú? Bueno, muy rápido. Yo vengo de un entorno familiar muy, muy católico, de misa no diaria, pero sí todas las semanas, un par de veces, y 11 años en un colegio de curas. Así que bueno, pero bueno, mi primera crisis de fe fue más o menos a la época de la primera comunión, y porque no, o sea, ya iba leyendo yo cosas de ciencia y no sé qué, y cuando planteaba esas dudas, las respuestas que me daban eran muy, muy pobres. El sacerdote o los sacerdotes de turno en el colegio, ¿no? Entonces, pues bueno, luego ya fui desarrollando, luego ya en la, pero mira, por ejemplo, luego en la Biblia, perdón, en la universidad luego estuve leyéndome la Biblia otra vez, aparte de lo que me leía en el colegio, y también me leí el Corán, y también me leí el Tao Te Ching y el Bhagavad Gita y las sutras estas del budismo y tal. Y no es que fuera realmente buscando una verdad, era quizás en ese momento todavía iba buscando de inconsistencias, ¿no? De, a ver, para justificarme el cientificismo. Y al final, pues claro, toda esa trayectoria, pues sí, me llevó a ser un ateísmo en el sentido de teísta, ¿no? Pero Hombre, sí, es que si ibas a pillar, macho. claro, claro, pero sí que es verdad que en los últimos años también me ha pasado que, aunque he dejado de creer, pero sí que he entendido que el hecho religioso, la espiritualidad, sí que canaliza esas necesidades humanas, ¿no? Que hay muy profundas de búsqueda de sentido, de pertenencia, de ritual. Entonces, aunque no compre ninguno de los dogmas, y mucho menos cuando ya hablamos de fundamentalismos, tampoco soy un relativista. No, no creo, sí que creo que en esa parte del fenómeno religioso, luego lo iremos viendo, sí que hay mucho de verdad y mucho de lo que nos une, de cómo nos organizamos, lo que digo, de cómo queremos trascender y tal. Entonces yo creo que nos une más de lo que nos separa, aunque luego obviamente se haya utilizado históricamente y se quiera seguir utilizando para separarnos. Entonces, bueno, no sé, por utilizar un poco la terminología actual, eso, lo que marcan en las casillas, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Ya no, antiguamente era un don de yo ya he cumplido con lo de la religión, ya eso para mí ya está. No, ahora sería un none of the above. Ninguna de las opciones No nos anteriores. digamos. Exacto, ninguna de las opciones anteriores, entre las cuales está también el ateo, el no sé qué. No, no, no. No, estoy en búsqueda de un camino, pero yo creo que el camino es la búsqueda. Es curioso que, bueno, me toca retratarme a mí. Es curioso que los 5 que estamos aquí sí tenemos algo en común, y es que no hemos continuado con la tradición espiritual que recibimos de pequeños, ¿no? Yo soy el 7º resultado del método Gino seguido por mi madre, así que con eso ya os lo digo todo. Y nada, durante mi infancia y mi adolescencia he sido un católico practicante muy activo en grupos progresistas, pero a los 19, pues primero me desligué de la iglesia y luego perdí la fe, porque no quería vivir ni en un sentimiento de culpa constante ni en la contradicción. Y desde entonces yo creo que soy algo así como ateo, pero, porque ya sé que es una posición muy contradictoria, porque yo sigo rezando a menudo, no me quito de encima la sensación de estar bajo algún tipo de mirada benévola. Creo que experimento la diferencia entre sé lo que es estar en gracia de Dios, sé lo que es no estarlo, y cuando no lo estoy la busco. Y sin embargo,
Y sin embargo no creo que haya alguien ahí fuera que tenga mente y que con esa mente piense en mí y que tenga planes para mí, ¿no? Y bueno, creo en una forma preciosa de vida después de la muerte, que es la vida de los demás, y con eso me basta. Pero en fin, que vivo en el pero. Mm. Oye, y a lo mejor, Juan, sois de los que decía tu mentor teólogo de ya volverás, ¿no? No lo sé. Oye, que sabéis que en comparación con la antigüedad y sobre todo entre los 3 últimos siglos, la religión, bueno, pues ha ido cediendo terreno a la ciencia como sistema explicativo para muchas cosas y es algo que no ha pasado sin conflicto, ¿no? Pero ahora parece que hay bastante consenso en que ciencia y religión tienen sus territorios excluyentes, ¿no? Y os quería preguntar cómo vivís vosotros ese tira y afloja entre la religión y la ciencia. ¿Estáis con Stephen Ray Gould en que ciencia y religión son o al menos deben ser magisterios no solapados o lo veis de otra manera? Bueno, la ciencia tiene un problema, que es que no genera identidad. Cuando tú perteneces a una confesión, dependiendo de tu libertad interior y de lo que permita esa confesión en el exterior, te sientes más o menos unido a la comunidad. Esto lo digo desde la más estricta de las teorías, porque siendo el único miembro en la Tierra de la Iglesia Unitaria Facha, pues lo llevo un poco mal. En cualquier caso, si lo pensáis, el mundo católico y nuestra historia católica, cuando España nace, es un hecho, nace en ese momento de ius regis, ius religio. Un rey, una religión, todos tienen que ser católicos o todos tienen que ser protestantes o whatever. Y la ciencia no ha producido esa identidad. La ciencia no ha generado un sentimiento de comunidad. La ciencia da respuestas insustituibles al aquí, a la ahora, al conocimiento del cosmos, a la modelización del mundo, pero no es un asunto colectivo. De hecho, últimamente, tanto el publish or perish como algunas ramas académicas están sufriendo degradaciones más rápidas de lo que nos gustaría a cualquier persona normal. A donde quiero ir a parar es a que la ciencia es un instrumento, la religión es un camino. Un científico puede ser un profesional, pero jamás será, por ser científico, un santo. Mi madre era académica de bastante más altura que yo, la verdad, pero en religión tenía la fe del carbonero. Ella separaba su faceta académica, ella era paleógrafa, de su religiosidad de misa diaria, de rezar mucho, etcétera. Y a mí lo que me transmitía era ¿cómo explicarlo? Algo que se vive de cierta manera, que lo aceptas o no como ejemplo. Yo a veces le decía, pero ¿cómo esta persona que se ha portado tan mal contigo, luego la vas al hospital vas a verla al hospital y cuidar de ella? Y decía, porque es lo correcto, porque hay que hacer las cosas bien, poner bien en sí mismo. Y eso se me quedó grabado a fuego. Ese ejemplo, esa práctica, lo que los hebreos llaman los tzadikim, los santos que se echan a la espalda al mundo, nos mantienen a los demás en no poca medida unidos en una comunidad que ahora, desgraciadamente, en estas guerras cognitivas que estamos viviendo, nadie le iba a decir a Huntington que el choque de las civilizaciones se iba a poner delirante y psicalíptico por culpa de las redes sociales, nos impiden ver el potencial maravilloso que hay que diferentes comunidades, diferentes grupos humanos vivan en el mismo territorio, bajo el mismo estado o en la misma comunidad de estados, conviviendo y, por qué no, compartiendo. En resumidas cuentas, la ciencia, de hecho, si me permitís, me gustaría lanzaros una pregunta mínimamente o suavemente provocativa. La ciencia no habla jamás de temas religiosos, porque, en fin, solo puede tratar aquello que es medible, ¿verdad? Aquello sobre lo que se puede hacer experimentos, al menos se puede generar un modelo matemático. En tanto que eso es así, ¿cómo veis la ciencia como sustituto de la religión? Ni de la metafísica.
O sí. Para empezar, ya habíamos visto en el primer episodio de Futuroscopia con Jesús Zamora Bonilla que si algo tienen en común la ciencia y la religión es que demasiado a menudo sus versiones institucionalizadas no están a la altura de sus propios preceptos, ¿no? Esto iba por lo que decías un poco del publish or perish y todo eso. Y es que, claro, la ciencia es una forma de construcción de conocimiento que para ciertos tipos de conocimiento no tiene par, sobre todo cuando se practica bien, pero que para otros tipos de conocimiento, para las grandes verdades que metafísicas, no Sí, está totalmente inerme, ¿no? sí, Y además, César, pero era un poco también, tú lo has mencionado al principio cuando estabas haciendo la introducción de esto, de Gould, ¿no? Lo de los magisterios estos no solapados, el NOMA, el Non-Overlapping Magisteria, que al final te dices, vale, pero es que la ciencia explica cómo funciona el mundo y la religión y la filosofía, o la filosofía también, que pues explica de otras cuestiones, de sentido y de valor. El problema está cuando cualquiera de los dos pretende colonizar el territorio del otro. Es lo que pasa. Dices, a ver que, y de hecho es que hay muchos que dicen, oye, no, que no se trata tanto de creer en un Dios concreto, en una religión en particular, sino de tomarse la vida con una seriedad religiosa, ¿no? Que decía Dworkin, que al final tú dices, vale, Y, una exigencia que también tuvimos un par de encuentros, uno de ellos con David Cerdá, y hablábamos eso, dices, oye, tener una exigencia moral, o incluso estética, no solo moral también, ¿no? luego Abel quería decir algo. Perdón, a ver. no, cuando termines, no tengo ninguna prisa. Es que, A ver, es que fíjate, magisterios no solapados sí, pero también, a ver, históricamente la religión se recibió, al menos las grandes tradiciones religiosas que nosotros conocemos, se recibieron en momentos precientíficos, en el sentido de que nos faltaban modelos de mundo para grandes sectores de esto. La tendencia era a preteoréticamente tomar los textos bíblicos, coránicos, etcétera, como también un modelo de descripción del mundo en su funcionamiento. El choque vino cuando los modelos matemáticos que llamamos ciencia empezaron a perfeccionarse y empezaron a colisionar no con la religión como tal, sino con esos modelos de mundo que se tomaban por válidos antiguamente. Ahora, ¿la ciencia tiene magisterios separados? Pues mira, ahí discrepo. Igual que a mí me influyó muchísimo, cuanto más he aprendido de matemáticas y de física, me ha influido muchísimo mis opciones a la hora de pensar temas que se escapan a las métricas científicas. Por ejemplo, estoy pensando en el tema de la conciencia, que me lleva fascinando toda la vida, y eso hizo que me acabase interesando la IA muchísimo y otro tipo de cosas, y también la religión. Pero ha encauzado o ha constreñido la manera en la que pienso acerca de esas cuestiones que no puedo someter a método científico, al menos hasta este momento, y que ni siquiera sé cómo hacerlo. Y lo mismo, a la hora de enfrentarme a los textos religiosos, sin toda esa formación científica, incluida la lingüística, incluida todo ese análisis de lo que podemos entender de los fenómenos del mundo, la comprensión que puedes llegar a tener del texto religioso y de toda la forma en que se articula y trata de transmitir la historia como forma científica o semicientífica de articular el conocimiento del mundo, sin eso lo que tienes es fundamentalismo y otro tipo de cosas. Yo es que eso lo veo un poco más de cerca porque yo creo que en Europa pasó esa gripe hace tiempo. En Estados Unidos no tanto, y Juan Luis sabe de qué hablo. Pero en el mundo islámico ahora mismo estamos todavía con esos dolores de parto. de alguna manera, o cuando ante la pregunta un poco provocadora de Juan sobre qué tal le va a la ciencia cuando intenta sustituir a la religión, dos cosas, ¿eh? En primer lugar, ha habido intentos de alguna manera, ¿no? O sea, por ejemplo, un intento así más hosco y más antipático, tipo de estos ateos cientistas duros, un poco tipo, joder, Dawkins, ahora se me ha ido el nombre del más, Dawkins, del más Hitchens, de Dawkins, de Richard Dawkins, ¿no? Esto que digamos que con la maravilla que nos produce la observación del universo ya debería bastar. Una versión mucho más de eso mismo, mucho más tranquila, mucho más de chill y mucho más seductora, como la de un Carl Sagan diciendo cosmos, ¿no? Somos polvo de estrellas y tal. O sea, como que te coloca ahí en un tipo de sentimiento que linda con el religioso, ¿no? Y luego también, jolines, que me refiero a que
examinamos, por ejemplo, la materia viva, ¿no? E intentamos examinarla desde la ciencia, desde una visión puramente mecanicista. Todo se reduce a fuerzas fundamentales interaccionando de formas complejas. Y nos damos cuenta de que si no nos ponemos teleológicos, imposible. O sea, la Te voy a válvula decir una cosa. tricúspide está para que la sangre no regrese a no sé qué. César, te tengo que ¿Sabes? interrumpir, de verdad. Sí, no, por favor. Las medidas y los análisis de las células, de las moléculas, etcétera, eso es ciencia. El modelo mecanicista ya no es ciencia. Y el resto de cosas, de explicaciones narrativas sobre los modelos matemáticos, eso ya no es ciencia. Eso ya es filosofía. Uh-huh. Nos guste o no nos guste. Lo que pasa es que la ciencia tiende a tender a hablar de manera que suena casi religiosa en el momento en el que no se da cuenta de que esto ya no es el modelo matemático. Esto es mi interpretación del modelo matemático. Y ojo, Y la interpretación del modelo matemático es diferente. Porque de hecho, no puedes, por método científico, determinar que el mecanicismo es lo que estará funcionando ahí. Ya, yo entiendo lo que dices. Otra de las cosas. Uh-huh. Sí, pero es muy interesante. Explicas Porque, la ley claro, de Ohm diciendo que los electrones quieren ir por donde hay menos resistencia, ¿sabes? Y hay una especie de animismo. Es que a mí me resulta imposible entender las cosas de la ciencia si no me armo de una visión teleológica e incluso animista, ¿no? claro, yo creo que es que no nuestra me da mente la no puede cabeza. procesarlo tampoco. Sí. pero fijaos Mira, una cosa. Pero- Los axiomas solo pertenecen a la matemática pura. No hay axiomas en la ciencia. En la ciencia hay... Y con permiso de los constructivistas matemáticos. Correcto, porque ahí Bourbaki tenía mucho que decir, pero era un grupo de turras muy importantes. Pero después, en la ciencia tenemos muy pocas teorías fuertemente constatadas, la evolución sería una de ellas, pero hemos llegado a un momento en el que la falta de certezas, el anhelo de trascendencia y de certeza, en suma, nos lleva a situaciones muy curiosas. Y hoy he venido, pues, con como he dicho, un moderado ánimo polemista. Pensad en lo que ocurre no por parte de los científicos, yo conozco concretamente a un climatólogo, sino por parte ya de, digamos, una comunidad mucho más amplia y entre ellos los plumillas. Esa frase tan conocida de ¿cómo te atreves a dudar del cambio climático de origen antropogénico? Si uno se toma en serio la ciencia, lo que tiene que hacer es dudar. Si uno se toma en serio la ciencia, lo que tiene que hacer es, hombre, al que es un experto o experta en otra disciplina, pues le da la preeminencia, evidentemente, pero asumiendo que toda hipótesis es provisionalmente cierta hasta que sea definitivamente. Mira que tiene coña la cosa, que os he dicho que este iba a ser un espacio seguro, joder. Esa es la definición, esa es la definición en árabe técnico islámico de la palabra kafir. Kafir es el que rechaza una evidencia. Sí, Fíjate, pero mira, vale, point taken, te voy a devolver ahí un poco también con el diálogo, que tú estabas diciendo, Juan, del choque de civilizaciones de Huntington. Vale, pero si te das cuenta al final, sí, es muy potente como relato, pero es jodido como diagnóstico, porque al final, y hago el paralelismo con el tema de lo de la ciencia, las religiones, en ese choque de civilizaciones, es que tampoco las religiones son bloques homogéneos, porque al final hay todas esas mezclas, esas emergencias de otras, esas herejías, o sea, hasta dar una religión del unitarista facha con un único adepto, como estaba, pero, y que si la reforma... Y la ortodoxia evoluciona dentro de todas las religiones. Claro. Entonces, al final, esas zonas grises, que son las que el fundamentalismo siempre intenta evitar y hacernos una ortodoxia y todo el que no sea no sé qué, eso al final sí, lamentablemente también se da en el cientificismo. Es decir, oye, Diana, hablando de eso, tú eras la que te habías confesado cientista al inicio. ¿Cómo te tomas lo de Juan? No, pero yo de hecho estoy, al final me parecen todo, digamos de alguna manera, construcciones humanas, en el sentido de la ortodoxia no ha existido nunca como una cuestión natural, sino que el ser humano siempre ha estado buscando interpretaciones diferentes de las cosas, y la ortodoxia nace, y muchas veces con medidas muy represivas, precisamente para mantener a la gente en una determinada línea, porque las herejías, digamos, si miramos, ¿no?, lo normal y lo normal es la herejía.
lo normal es la gente que se revela, lo normal es la gente que hace reinterpretaciones, y ahí está la ortodoxia con sus diversas inquisiciones a lo largo de la, ¿no?, y ancho de la historia, para ir poniendo a la gente en vereda. Entiendo que también es necesaria un mantenimiento de una cierta coherencia o de una cierta, ¿no?, porque si no sería muy difícil al final digamos, la vida humana o el desarrollo un poco más orgánico de las cosas, ¿no? Yo creo que en la ciencia pasa exactamente lo mismo. Al final es como si cada persona que aparece con una herejía nueva tenemos que replantearnos absolutamente todas las bases de la, ¿no?, de determinada disciplina para abrirnos a los pensamientos nuevos, pues tampoco eso es funcional, ¿no? O sea, que tampoco me parece, no estoy muy en contra con de lo que estabais diciendo en ese sentido. Oye, pues voy a saltar al siguiente melón, y es el siguiente. A ver, antes Juan había hablado del choque de civilizaciones, y desde que se alumbró el concepto en los 90 para acá, con los 11S, el 11S por medio y tal, pues parece que hay, por ejemplo, un incremento de la islamofobia en relación, pues, con el fenómeno del terrorismo de signo islámico, etcétera. Y bueno, afirmaciones como que el Islam es incompatible con la democracia, o que el modelo occidental ilustrado es inseparable de sus raíces cristianas, pues están ganando bastante fuerza y se están volviendo mainstream rápidamente. Y quería preguntaros qué opinión os merecen estas ideas y qué pronóstico tenéis de su evolución. Pues si quieres empiezo yo, porque como es islámico ahí, pues Por me tiro a la piscina. alusiones. Por alusiones, ¿no? Sí, ha ido creciendo la islamofobia con fervorosa colaboración de un sector del propio mundo musulmán que se ha empeñado en hacer todo lo posible por provocar a otro sector también del resto del mundo, que no ha sido solamente occidental, que ha tenido consecuencias de China a la India, a América. Y sí, ha sido un mundo. Lo que pasa es que, bueno, luego al final el tema ya ha cogido su propia dinámica propia. Una cosa que siempre me dicen es, ¿por qué todo el terrorismo es islámico? Me pasó el otro día en Twitter, en general paso ya de meterme en polémicas y digo, ¿Qué bueno, dicen esa desde estupidez? 1900, sí, desde 1980, de lo que hay que preguntarse es por qué desde 1980 la mayoría del terrorismo es islámico, pero más interesante, ¿por qué antes no? Uh-huh. Sigue habiendo musulmanes por todas las esquinas y todo. Bueno, hay un montón de factores por ahí detrás, incluyendo la subida de la República Islámica con Khomeini y otro tipo de factores con Qutb en Egipto, que estaba fascinado por él, etcétera, etcétera. Pero todo ha cogido su propia dinámica y ha sido una gran guerra civil en el corazón del Islam. No es ninguna casualidad que todos quieran montar un califato en las tierras originales de donde empezó todo. Y el problema es que ha salpicado al resto del planeta. Porque musulmanes al final hay casi 2.000 millones y encontrar grupos hoy dentro, como minorías dentro de la mayoría de sociedades no musulmanas, digamos que no es nada difícil. Entonces, bueno, aparte de los sectores de todo esto, aquí ahora mismo estamos en ese momento en el que Europa y otros lugares están repensando qué está pasando con nuestra sociedad, están ante cambios enormes, algunas veces inesperados, sobre todo en Europa, mismo los digo yo. Y aquí cada uno tenemos nuestras ideas, si son buenos, si son malos, y todos reaccionamos de manera instintiva. Yo ahí asumo que todos, una de mis tesis pseudocientífica en el sentido de que yo no conozco una demostración como tal, es que la tendencia política está más ligada a rasgos de personalidad que a ningún otro factor en la vida y que dependiendo de ciertos rasgos de personalidad tienes más tendencia a ser conservador o a ser más abierto y explorador. Y entonces ahí Ah, entiendo, y todo ahí el tema de la apertura entiendo. a nuevas experiencias y el agreeableness, eso de los Entonces Big Five ahí y tal. entiendo que quiero entender que todos somos necesarios en nuestras formas de ver ese mundo para las sociedades, que por eso mamá naturaleza nos reparte de esa forma tan curiosa. Pero en momentos de crisis eso tiende a lo que estamos viendo un poco en todas las sociedades, que se está polarizando, hay grupos de actores internos y externos que intentan aprovecharlo, inmensamente magnificados por el poder de redes sociales y de inteligencia artificial últimamente. Y es un cacao tremendo. Y ojo, los mismos grupos islamistas fundamentalistas son uno de los actores en esto. Para tanto captación como para evitar que se diluya y se integre los grupos minoritarios, que es de donde hacen la gran captación ellos mismos, manteniendo la separación con el resto de la sociedad, tendiendo a probar. Entonces quiero decir, hay un montón de cosas ahí en juego y yo ya me he resignado, que En es ese un tiempo aspecto que va a yo ser. creo
que aquí también es una cuestión de gente de la zona gris versus gente de fuera de que quiere eliminar la zona gris, ¿no? Entendiendo zona gris como hace años un apunte de ISIS en su revista Navik que hablaba de la extinción de la zona gris como entendido como que querían un mundo en blanco y negro. O eres un musulmán que busca el califato, restaurar el califato, o eres un cruzado cristiano. Y no quieren que haya nada en medio, ¿no? Claro, No, pero es que ahí la César, desaparición de la zona de diálogo. claro, hay César también, y aquí corrígeme Abel, porque estuve refrescando el tema del sufismo, que al final tú cuando piensas en las ramas, lo que es el suní o el chií tradicional, al final es sobre todo es el hincapié en seguir la ley religiosa y los dogmas de la fe. Sabes que al final las tres capas de lo que es toda la tradición islámica, al final la primera parte, lo que es el Islam, es la aceptación, es el sometimiento a la práctica externa, que luego tienes el imán, tu fe interna, y luego tienes ya el ihsan, que es la realización espiritual, ¿no? Que es donde estaría más ese sufismo. Entonces, claro, es lo suyo de cuando hicimos también el otro episodio con Pablo Malo, claro, pero es que tanto la fe interna como lo que es tu realización espiritual o tu búsqueda de Dios, todo esto que el sufismo pega más fuerte, claro, pero es que eso no da señalamiento externo, no te posiciona de cara a los demás. Entonces, cuando estábamos hablando de crear grupos y de crear cohesión y de crear comunidad, el nosotros contra ellos y todo eso, eso es más fácil. Por la otra parte, es mucho más visible. De yo me someto, yo cumplo con lo que es la ley, cumplo con los dogmas de la fe, independientemente de cómo yo sea por dentro. Lo que pasa es que el sufismo, a ver, hay una cosa ahí que como que el sufismo no tiene que cumplir la ley, en realidad lo que es como un extra, es como... Sí, sí, sí que tiene, o sea, eh, quiero decir pero que más allá que no es solo la parte de Islam, de acatamiento y de cumplir es la que práctica externa, va más allá de hay, eso. Tiene varias sí, capas, quieres decir, ¿no? sí, no, hay prácticas extras, hay capas extra, pero no se quita nada de lo previo. Y es más complicado el tema del sufismo para entenderse. Bien, el sheikh, que es como la cabeza de la tarika es el grupo concreto dentro del sufismo que tiene como linajes tradicionales con su larga historia, en la que yo empecé, que eran los shadilis, el Sheikh, que ahora mismo está viviendo en Rabat, por cierto, porque tuvo que huir de Siria, amenazado de muerte por Bashar al-Assad cuando empezó los disturbios que llevaron a la guerra civil. Su familia eran los imames de la gran mezquita de los omeyas en Damasco, esta que ha entrado Abu Ahmed al-Shara recientemente como conquistador y unificador tras vencer la guerra siria. Eh, Quiero decir, no son tampoco figuras invisibles. Las tarikas sufíes tienen mucha presencia y otra ideas que son como pacifistas, ¿no? Si visteis imágenes de Akshara, parte de los batallones eran sufíes, que paraban a hacer dicker y luego iban con su Kalashnikov y su bazooka al hombro como el resto. Si se parece algo a los monjes es a los templarios, las tarikas sufíes, pero con matrimonio. Pero en cualquier caso, yo creo que si te pones a buscar, digamos, a simplificar y a pensar que tu exogrupo es totalmente homogéneo y que de alguna manera y te pones a mirar ahí a mala leche en los textos sagrados, a ver dónde pone que el enemigo debe ser aniquilado y que tu fe tienes que extenderla de forma imperialista por todo el mundo, pues eso también lo puedes encontrar en la religión cristiana si te pones a mirar a mala leche, ¿no? Pero hay Sí. una No, diferencia. pero Además, no. Yo creo que no está tan presente, pero por muchos factores. Y aparte, como dije, esto viene por una serie de interpretaciones raras y que empezaron en esa época con Seyyid Qutb, que fue al final estaba un poco zumbado y acabó en una cárcel en Egipto, torturado, como en aquella época bajo Nasser, creo que fue en aquella o Sadat. Y escribió un comentario del Corán básicamente de su obra y gracia mental y contenía ya en germen muchas de estas ideas, como lo de la hijra, que es la migración de la Meca a Medina de la primera comunidad, como un evento canónico que debe repetir todo grupo musulmán a lo largo de la historia, como el combate como capacidad principal de ser musulmán, el yihad casi como un pilar más del Islam. Empezó una serie de cosas ahí que son muy difíciles de replicar en el cristianismo. O sea, yo hasta ahí lo comprendo. Esas ideas no son muy fáciles o siquiera posibles de replicar dentro de lo que es el canon de textos y de tradiciones del cristianismo. El cristianismo ha sido, en mi es verdad. opinión, mucho más duro persiguiendo herejes
y minorías que el Islam. El Islam, pese a la fama que tiene, en Egipto a día de hoy sigue habiendo un 30% de cristianos, llevan 1400 años de dinastías musulmanas de un tipo o de otro. No quiere decir que hayan sido ángeles en todos los momentos, ni así, pero el cristianismo en Europa llegó un momento hasta la Reforma Protestante que no había absolutamente nada que no fuese católico. Y eso no es una persecución de herejías mucho más intensa que venga Dios y lo vea, pero es para dentro del grupo. Siempre la mirada de purificador ha sido hacia adentro. En el caso de estos grupos musulmanes, y lo digo viéndolo, el problema es que no es así. No solo es dentro del grupo declarando kafir, quiere decir infiel, y por lo tanto declarando por sí mismo que te pueden declarar la guerra como un infiel que eres, y por eso lo hacen continuamente y son un peligro es un peligro existencial dentro de las sociedades musulmanas. Por eso se les persigue también con saña. En Europa y en Occidente y en China es una molestia sangrienta, pero no es existencial, o al menos no en este momento. Perdón, te tengo que interrumpir, porque el problema que tenemos, y eso lo hablamos tú y yo a diario casi, es que mientras que egipcios, sirios, jordanos hablan el mismo dialecto de árabe que, por ejemplo, los animales del Hamas, y por lo tanto entienden lo que dicen, cada palabra perfectamente, hablan el mismo idioma, y no les quieren ni en pintura, en Europa los desnortados repiten el lema del Hamas en inglés, eso sí, no van a decir Hurriya fi Falastín, sino que dicen uno de ellos. Tú sabes que tienen varias caras, depende con quién hablen. Si se hablan con la República Islámica, si hablan con Turquía, si hablan con el resto de árabes, sí, tienen pero más al caras final, que... pero no se engañan, pero al final, después de los horrores de este principio de siglo, la población musulmana en masa rechaza el salafismo y sobre todo dentro de él al Daesh, a los ejemplos más horribles de la acción de los hermanos musulmanes, como pueden ser precisamente el Hamas y Yihad Islamiyya, etcétera. Pero sigue siendo cierto que la mayor parte de las víctimas del terrorismo islámico han sido islámicas. Eso es un poco simplificación, porque en número te diría que casi sí, pero luego lo que hablamos de grupos étnicos, ha habido una limpieza étnica, dos limpiezas étnicas básicamente silenciadas, la de los yazidíes y la de los cristianos, los Keldunian en el norte y centro de Irak y demás, que ya no existen. Los caldeos, sí. Exacto, Los no caldeos han existen sido totalmente... comunidades. Hay una cuestión del dolor de parto que padece ahora mismo, o no sé, a lo mejor la metáfora más buena es la adolescencia del Islam, que es superar la bid'ah, la innovación. Hay un fenómeno que además ha sido magnificado precisamente por estos grupos. Pero hay un problema de base. ¿Podéis ampliar un poco ese concepto de bid'ah, de innovación? Claro, la innovación. Que no se puede hacer teología como los cristianos, básicamente, por simplificar. Que no se puede. Es un concepto teológico, ¿eh? No se puede innovar en materia de conceptos religiosos, son los que son. Algo parecido a la herejía. A partir del siglo IX, cuidado, porque antes sí. Y de hecho, tiene que pasar bastante tiempo desde que muera el profeta para que se establezca un canon absoluto del Corán, del libro, que todas las versiones alternativas son destruidas. Finalmente, el problema que viene de todo eso, y por eso hablo de esa adolescencia, de ese punto pivotal del Islam actual, es... Bueno, eso de que han sido destruidas siguen siendo varias. Esto poca gente lo sabe, incluso musulmanes. Hay varias lecturas. Porque el Corán que se conserva inicial, el Uthmani, no tiene símbolos diacríticos. Por lo tanto, cada símbolo puede corresponder a varias consonantes. Entonces hay varias formas de leerlo. Sí, a día de hoy. Pero había en su momento algunos, bueno, de hecho han aparecido fragmentos pequeños de manuscritos de una datación histórica peligrosísima, porque hablamos de principios del siglo VII, con lo que ello conlleva. En cualquier caso, fijaos, en la Iglesia Católica, que la podéis conocer mejor, en las iglesias protestantes no delirantes, no literalistas, se asume que incluso los Evangelion, las buenas nuevas, fueron textos escritos en un momento histórico por unas personas con un proceso y que no corresponde a una literalidad. Ejemplo, y Herodes, al ver que Jesús, que había un hijo de unos galileos que
iba a ser el rey de los judíos, se lo tomó como que iba a sustituirle en el trono y por lo tanto mandó matar a todos los primogénitos de Judea. Espera. Hace más de 100 años que se acepta que semejante monstruosidad, que un rey mate al hijo varón primogénito de cada familia, siendo que además ese rey no era de familia judía pura, habría desencadenado semejante rebelión que le habrían hecho cachitos en días, a él y a toda su familia. Eso se sabe que no pasó. Entonces tenemos los cristianos en teoría un problema porque diríamos, perdón, parte del evangelio es falso. No es falso. Parte del evangelio fue escrito de cierta manera. El mensaje profundo se puede aceptar o no. Lo que está detrás de la letra, detrás de toda palabra, la divinidad, puede ser ese evangelio. Para los cristianos lo es un vehículo para acercarse a ella. Tanto su texto como el espíritu que hay detrás. Pero no hay ningún problema en asumir que parte de los evangelios son... Ahora te doy Pero eso, Juan, tú déjale a Diana. completa el argumento. Que ¿dirías que con el Corán es distinto? Pero el Perdón, Corán es Diana, completamente distinto porque el Corán es un libro que fue dictado por Dios mediante el ángel Jibrail al profeta. Es que el estatus es distinto, es como el de Jesús para los cristianos trinitarios. El Corán es la palabra. Eso es. Tiene el mismo estatus que Jesús en la teología islámica, el Yo Corán. lo que estaba entendiendo con esto de que no existe la posibilidad de la innovación es que quizá no existe la figura de los concilios que sí existe, por ejemplo, en el catolicismo. Al final los concilios son... se reúne, ¿no?, la jerarquía eclesiástica y define que han pasado ya 300 años Sí, pero, desde la perdón última por vez la que nos interrupción. reunimos y vamos a innovar un Sí, poco en cómo pero entendemos las cosas, ¿no? eso no es, Y no, estaba entendiendo por no es ahí. correcto por dos motivos. Perdón, solo una cosa. No es correcto por dos motivos. Primero, a partir del siglo V, los concilios católicos trabajan sobre temas comparativamente menores. De hecho, todo concilio posterior a Nicea, incluyendo a Trento, no es comparable en el asentamiento del credo, de la De la doctrina, ortodoxia. etcétera, como todos los anteriores. Ok. Pero eso no implica, a ver cómo lo explico, porque es que si no voy a quedar mal delante de Abel y no me gusta porque es un Javi. Que no, dale caña. para mí. Pero dale caña. Si Sí. yo asumo que los que no son musulmanes tienen ideas completamente opuestas en estos puntos. Claro. Eso es así la vida, muchachos. A ver, ¿cómo decirlo? Donde yo quiero parar es que, aunque eso es una posición razonablemente mayoritaria y sobre todo ahora ya hiperbolizada por los salafistas, hay corrientes minoritarias del Islam reformista que aboga por todo lo contrario, que son lo suficientemente pecadores como para, sin ser kafir, asumir que el Corán no es la palabra literal en cada uno de sus términos. No dices nada que me escandalice porque es lo que decían los Mutasila, que al final, en mi opinión, con pena perdieron frente a los Hanbales en tiempos de comienzos del Imperio Abásido. O sea que los Mutasila, para que se entienda, eran racionalistas, eran mucho más piadosos que los Hanbales, pero los Hanbales eran mucho más literalistas de las colecciones de Hadith. Y ese es el... Cuando tú dices estas cosas, yo no veo tan peligroso... Yo no veo tan peligroso, El Corán es un texto en árabe, es súper poético, es súper cargado de significado y es súper poco concreto. Incluso los versículos que tienen preceptos legales y que hablan de cosas bastante específicas son bastante abiertos. Y es imposible fijar con ellos ninguna doctrina. El problema viene en el que, para poder fijar ese texto, que comparativamente es del tamaño más o menos del Nuevo Testamento, en extensión, el Corán completo, empezaron a buscarse y a pasarse tradiciones orales que hablaban de lo que hizo el profeta, lo que dijo el profeta en ciertas ocasiones, y empezaron a crecer en número, y hoy en día hay como 6 colecciones canónicas, bastante grandes cada una, contienen miles y miles de esas tradiciones, y en particular 2 de ellas se han vuelto más sagradas que el Corán. Esas 2 tradiciones, la lucha del fundamentalista no es por defender la literalidad del Corán. Eso no va como con los evangélicos. Es por defender la absoluta pureza y falta de error de esas 2 colecciones, Bukhari y Muslim. Esas 2 colecciones son las que contienen, porque no aparece en el Corán, lo de las lapidaciones de adúlteras. Esas 2 tradiciones son las que
se han enfatizado como parte de no se puede innovar en el Islam. Y fue lo que llevó a cosas como Ataturk, que dijo, pues me habéis jodido el imperio, casi pierdo el país, ¿sabes qué? Disuelvo todo esto. Porque habían realmente osificado todo el imperio otomano. Todo este grupo, es la distinción que hice con César el primer día cuando empezamos a hablar de este podcast, entre religión y fe. Existe una fe islámica. Y luego han existido y seguirán existiendo manifestaciones institucionales históricas concretas, con todo lo que eso implica, incluyendo que hay gente que va a vivir de esas instituciones religiosas, va a estar ligada al poder, porque al poder le ha ayudado a mantener el orden social y a controlar las tendencias, como hoy hacen los influencers, que están pagados, y eso crea unas dinámicas bastante perversas, tanto en el Islam como en cualquier otra religión. Para mi sorpresa, cuando me metí en el mundo del Tíbet, que está súper mistificado, descubrí que aquello era religión en el peor sentido del término, que habían conseguido hacer del budismo una cosa tremenda, pero eso fue. Qué bueno esto que dices. Al final, cualquier confesión religiosa que no conozcamos nos parecerá homogénea y tendremos o bien a angelizarla, a demonizarla, a exotizarla, pero, en fin. Totalmente. A ver, Recuerdo mucho, hacéis antes referencia a la masacre de cristianos en Irak por parte de ISIS, por ejemplo, que fue un una poco, burrada, una brutalidad. si no me equivoco, lo que motivó que mucha gente lleve el Nun de Nasrani, ¿no?, en su perfil de redes sociales, pero que también, no sé, que mucha de esa gente a lo mejor no saben que confunden religión con geografía, con política, con lengua. A lo mejor ni siquiera saben que Sí. que muchos de esos cristianos masacrados también dicen Allahu Akbar cuando quieren ofrecer a Dios algo bueno o malo que les pasa, ¿no? Pero mira, César, que al hilo de lo que estaba Juan diciendo, no, perdón, pero estoy cometiendo un error y Juan me lo quiere corregir. No. Sí, no creo que digan lo de la A ver, Akbar. Yo la eso verdad que no lo es. sé. Sin O de embargo, Palestina mira, también, ¿no? O sea, me refiero a primero que... la Nun es de Nasri, no de Nazarí, que es otra palabra. Ojo con decir las palabras mal, porque por eso a mí casi me matan, no en una sola ocasión, sino en varias. Eso Abel lo Wow. conoce, que yo hablando árabe soy extraordinariamente peligroso, porque puedo decir burradas insospechadas, mi mente me lleva a la peor de las opciones en un árbol de decisión. Es terriblemente fácil porque la mayoría de consonantes que pronuncian las pronuncian con una parte de la garganta que los occidentales nunca hemos aprendido a mover, que es aquí abajo. Exactamente. Entonces mezclamos consonantes en un idioma que distingue por consonantes de una manera maravillosa. Y lo segundo, tú fíjate, yo te diría Allahu Akbar o La ilaha illallah no son términos cristianos, no corresponden a una concepción cristiana, no por nada, porque no está en nuestras frases fundamentales. Y son identitarios, ¿eh? En la Pues región, cuando estoy mal aparecieron los documentado. Entonces, musulmanes, yo había ¿no? leído en algún lado Cuando que los Allah cristianos árabe hablantes también podían usar esa expresión. No, Allah es un término para Dios entre árabo-parlantes que precede al Islam, hasta donde yo sé. O sea, es un término que usaban ya los cristianos que hablaban árabe antes de que el Islam se extendiese. Pero el problema es que estas dos expresiones en particular y otras muy prototípicas son tan comunes de boca de musulmanes que se convirtieron en identitarias, en marca de quién es musulmán en una sociedad que habla árabe. De Te hecho, dice la ilaha illallah, te está diciendo soy musulmán. y hace así. Sin embargo, tú fíjate, bendito sea Señor, Rey del Universo. Eso seguro que lo habéis escuchado los tres en misa. Ujú. Y Por eso es supuesto. una de tantas oraciones de la religión de los mayores, las que nos precede. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito sea Señor, Rey del Universo. Tenemos una herencia que es curioso, porque esto también tú y yo lo hablamos muchas veces, Abel. Por una parte, el Islam hereda parte del judaísmo en algunos sentidos, desde las leyes dietéticas hasta el monoteísmo estricto, pero por otra parte, el elemento formal, el Padre Nuestro, la oración, la propia identidad de Dios como Padre, cristiana, tiene un origen exclusivamente judío. De hecho, lo gordo del caso es que Jesús era judío, completamente judío, pero no como conocemos hoy el judaísmo, porque era de los judíos, de cuando todavía existía el templo,
y que tenían una visión radicalmente distinta, hasta el punto de que era un tipo especial de judíos durante 4 generaciones que sabían seguro que iba a llegar el fin del mundo, que iba a llegar el Mashiach, que iba a traer la justicia y que y la Jerusalén de los 1000 años descendería. Ujú. Sí, pero mira, pero justo conecta con lo que decías tú al principio, Juan, cuando empezaste entonando la Shema, ¿no? El Shema Israel Adonai Eloheinu El Adonai Jaino. Eloheinu Adonai Echad. O sea, pues eso, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Es otra es profesión de fe, vamos, que al final Total. la recoges en Al el final somos cristianismo, la recoges en todos el Islam. gente del libro. Sí, pero justo retomando, conectando con lo que estaba también conectando antes, lo que comentaba Abel, cuando fue a Nepal, cuando vio el budismo. Estamos hablando todo el rato, claro, de las religiones abrámicas, las religiones del libro, y es curioso también lo que pasa con las religiones de Oriente, ¿no? Porque hasta cierto punto son religiones, bueno, dejando de lado el tema de la India, quizás, bueno, aunque los Devas y todo lo que es las tradiciones antiguas de los Vedas era distinto, pero bueno, yendo simplemente a lo que es budismo, taoísmo, ¿no? Es curioso que no se producen ese tipo de herejías, y si se produce una concentración de poder, tipo el budismo, el Theravada, es más por un estado feudal, como pasaba con el Tíbet, donde realmente es una organización política basada en una religión. Pero no sé, ahora mismo, o sea, sí que soy consciente, llevo años estudiando chino y el tema del taoísmo sí que lo lees, que hay ramas, hay sectas, llamémoslo, ramas del taoísmo, pero son ramas que más que diferenciarse en fundamentos religiosos, se fundamentan siempre, o las diferencias son en la práctica, en que unos hacen una práctica de una manera determinada, otros hacen otra práctica, pero son libres. No ha habido unas persecuciones en el taoísmo. En el budismo creo que sí, que quizás en algún momento, pero sobre todo en los últimos siglos. Pero tampoco había son exploraciones diferentes de cómo alcanzar una verdad, pero sobre todo en las religiones estas orientales, más no teístas, la esencia es la cohesión, el grupo, el ritual, el estar unidos como esa comunidad Aún para... así, a los musulmanes se les persigue fieramente en China, ¿no? Aunque sea por razones no religiosas. Claro, sí, pero por eso, pero no es pero es lo que estamos hablando, es cuando ya lo político te marca una base de la lucha religiosa, pero no es por la religión en sí, no es una cruzada, no es una yihad. Ujú. O sea, ¿quieres decir que tienen preceptos morales menos, o sea, como menos férreos, una ortodoxia menos concreta, ¿no? ¿Te No, refieres a no, eso? no, no, O... no es parte de su funcionamiento, por lo menos donde conozco lo de percibir la diferencia de pensamiento dentro de ese mundo como razón para Mm. ejercer la violencia en contra. Tío, siempre tiene más fundamento político. Es la sensación que he tenido muchas veces también. Con el hinduismo tengo más problemas, aparte de que aquello es un despiporre de religiones que van apareciendo y no parando, y reyes que se atacan unos a otros en guerra infinita. Entonces, sí que la gente se imagina a los budistas a los hinduistas como meditando toda la historia, la leche, o sea, la historia del norte de la India, aquello es la violencia continua de los elementos y de los hombres, es una cosa tremenda. Mm, Oye, y en Pero, pero, relación... Perdón, Adel. Sigue, pero sigue. las religiones orientales me han dado siempre más la impresión de que tienen más espíritu de las escuelas filosóficas Mm. en la mm, clásica, Mm. antes de que se volviese una disciplina académica en una universidad, Sí, cuando eran una forma de vida. sí, sí, Y entonces, como que platónicos y aristotélicos tenían poca tendencia a cortarse el cuello entre ellos por una diferencia sobre... sí, pero incluso ya es de autoconcepción. O sea, los japoneses, hay mucho japonés más ya hacia lo que es el shintoísmo, pero hay muchos japoneses que se consideran, se autoetiquetan como que no tienen religión, los mushukyo, que dicen. Pero sin Mm, embargo, muchísimos, buena parte de ellos, participan en los ritos budistas, de los funerales o ritos sintoístas, van a los santuarios, van a los festivales con normalidad, porque no perciben que haya
una disonancia en ese hecho. De decir, yo no tengo una religión, pero sin embargo participo de los rituales Es que, de un hecho es que religioso. las religiones de allí, la parte de fe, como la entendemos en las religiones abrahámicas, que fe es una palabra que hoy en día se entiende como una especie de creencia cierta, sin prueba, para que la sostenga. Y la palabra tanto en griego como en hebreo como en hebreo es emuná, en árabe es amana, y en griego se tradujo como pisti, también, es confianza, es como la confianza que se tiene. Tienes a tu padre que dice, no, tú cruza que te va a ir bien, y tú confías, y vas. Mm, Esa es la palabra fe en estas tradiciones. Es una cosa que sí, bueno, que es una forma de ver, pero hay una carga metafísica de conceptos fuertes en las tradiciones abrahámicas. Hay una carga de conceptos, de estructura metafísica del mundo y de la historia y de cosas que en el budismo se va más a técnica, a hablar de moral y de práctica humana. Y yo tengo la impresión de que eso es, se siente y se vive más como escuelas filosóficas. Desconozco como un punto de vista antropológico. Ahí Juan podrá decirme más, pero. Y los cristianos, por cierto, los cristianos no tienen mucha tendencia a la violencia, ¿eh? Incluso cuando han intentado imponer ortodoxia y lo han hecho efectivamente, ha sido más bien por técnicas sociales y de presión que por violencia abierta y directa, ¿eh? El cristianismo no tiene una tendencia muy marcada a la violencia intrínseca. Otra cosa es los reinos cristianos, la cristiandad y todo eso, que han sido reinos como todos, pero yo no le veo como religión una tendencia fuerte mm. Hablando de a esa eso, violencia. y ya para enfocar el final, voy a hacer un pequeño surtido cuétara de preguntas, ¿vale? Para que las agarréis quienes queráis en el orden que deseéis. La primera tiene que ver con qué opinión os merece el cierto repunte de religiosidad, aunque solo sea identitaria, política, o sea, como que después de muchas décadas de secularización progresiva, sobre todo en Europa, que por ejemplo en la política europea no se había caracterizado especialmente por tener presente la religión, como sí ocurre en Estados Unidos. Sin embargo, ahora sí que parece que está habiendo un resurgir digamos, de, de aspectos religiosos en la vida pública. Quería preguntaros qué opinión os merece. La segunda pregunta es, ¿en qué medida os parece que puede existir tal cosa como una moral 100% secular? O sea, y en 100% no religiosa. Y la tercera es, ¿qué pronóstico tenéis de la evolución de la libertad religiosa en el mundo? Así que venga, A ver, barra libre. yo creo que la primera pregunta me atrae mucho porque ahora mismo no sé si es una moda intelectual o una corriente de fondo. Yo la atribuyo, pero claro, aquí soy subjetivo y para nada neutral, a un anhelo metafísico. Perder la fe de nuestros mayores, perder por una parte el sentimiento de comunidad que se da en los actos religiosos, pero que se da en todas las tradiciones, que se da en en despedirte diciendo adiós, pues deja un vacío, que en los sustitutos ha funcionado de una manera bastante regulera. Los Desde cristales. sí, desde los bichos El estos. New Ojo, Age. ojo, no todos, y La aquí voy a decir una Roma. cosa polémica, si me permites, y perdón por Diana, que sé que yo vengo también de un pensamiento de izquierda y de marxismo en la familia de fuerte, y tiendo a ver el marxismo con bastante simpatía, pero el clásico. El wokismo me parece la destrucción del marxismo y de todo sentido de las cosas. Pero bueno, eso ya es mi opinión, no le quiero meter fuego aquí al programa de César. Sí. Pero el marxismo ha tenido una tendencia a manifestarse como una experiencia comunal, bordeando siempre lo religioso sin llegar a trascender. Es como No, lo he llegado a ver. pero ojo, cuando no hablamos del Mm. marxismo como pensamiento, sino como algo que se daba en el cole en sustitución del catecismo Ripalda, era solo un elemento más de la destrucción de la sociedad, de los vínculos sociales y de las familias. Esto que suena un poco radical, quien conozca la Unión Soviética hasta los años 80 y cómo se educaba a la familia, lo mismo no le suena raro. O sea, a los españoles, cuando se habla de comunismo, no produce la sensación estomacal que le produce un polaco o a un checo o a un rumano,
porque O a un kazajo. Efectivamente. El Islam de la República Estrés Soviética postraumático, es ¿no? inexistente ya, por ejemplo. Como decía, estos El cristianos Islam es la... culturales que ahora perdón. se manifiestan en X, anhelando sin creer, el problema es que tienen una contradicción entre la autoidentidad percibida desde la secularización, porque yo lo he vivido en mí mismo y en mis compañeritos en la adolescencia. Yo era el primero y otros vinieron años después, porque yo, como tú, Fernando, me adelanté con la preadolescencia a volverme ateo. En la edad adulta yo he comprobado muchas veces que no pocos ateos, sobre todo aquellos que no se cultivan, perciben a la persona religiosa como alguien inferior, alguien atrasado, alguien que cae en la superstición. Entonces, se da a la vez, yo creo, ese anhelo, fíjate, hasta más que de identidad, de trascendencia, porque en España sí tenemos ese problema identitario del ser español, quien lo tenga, por supuesto. En mi despacho hay una bandera de 2 metros. Pero es mucho más importante el pensar el para qué y a dónde voy. En cuál es el motivo último de mi existencia, qué va a ocurrir al final. Y eso, aunque se conviva con ello pensando no hay nada, hay algo, yo creo, y lo digo desde el mismo respeto que doy a las personas católicas, también se lo doy a los ateos, porque, coño, pues yo diría que es uno de los núcleos de mi fe. Pero partiendo de esa posición de respeto, diría que al final hay como un pequeño ratoncito rascándote en distintos puntos del cuerpo, en distintos momentos del día o del año, de lo que fuera, y diciendo, ¿y si? ¿A qué estoy renunciando? Y de una voz tan bajita, que somos básicamente incapaces de oírlo, que con taparnos un poco los oídos, ya está. Listo, vamos a seguir corriendo el scroll. Ayer tuve una reflexión, hablando aquí con unos amigos, sobre esto, porque dije, al final lo que nos queda es la finitud. Según voy avanzando en años, me doy cuenta de que tomo ciertas decisiones, intento corregir ciertos comportamientos, porque sé que no voy a vivir para siempre, porque sé que me voy a hacer viejo, porque sin esa conciencia, si fuese perfectamente inmortal, probablemente sería un capullo integral sin límite alguno. Y tengo una relación de lo que nos queda siempre es que nos tenemos que enfrentar a esa finitud y eso nos hace pensar. Y luego nos queda el acto de fe pura como amana, como pistis, como confianza, que es cuando se te empiezan a ir tus seres queridos. Esa es la verdadera prueba de fe. Es la verdadera prueba de fe. Es en la que tienes, o crees o no crees. Porque ahí no tienes prueba alguna. O sea, no tienes ahí la forma de hacer el método científico ni eso. Y es el momento en el que uno se enfrenta a esa pregunta y la responde de una manera o de otra. Pero vamos, yo tengo toda una estructura trascendente, digamos, edificada en torno a la idea de mortalidad radical, ¿sabes? En torno a qué significado tiene que mis seres queridos ya no estén de ninguna manera. O sea, que digamos que su yo haya quedado totalmente extinguido y ya solo queden ideas. Esto, ¿y a qué nos obliga? Y me parece una... Y es profundamente espiritual, ¿eh? Sí, pero fíjate que el primer episodio que tuvimos de aquí de Futuroscopia, el de Jesús Zamora Bonilla, también él, cuando hablaba, es que es muy sencillo tirar de la objeción esta de que claro, es que el hecho religioso es el que responde el miedo a la muerte, es el punto de trascendencia, y sin religión pues ya es que solo nos queda desesperación. Entonces, no, ¿por qué? No, o sea, el para hecho de que la nada. vida, claro, el hecho de que la vida termine no la hace menos valiosa. Es lo que decía también Abel, o sea, es como Claro. saber que el número de páginas de tu vida es limitado y que en cualquier momento te puedes quedar sin páginas y que de alguna manera que otro las va a leer y va a decir, menudo gilipollas. ¿Sabes? Dices, hombre, tío, ponte guapo para la foto, ¿no? Aunque luego y que no hay nadie siempre lea ese segundas libro. oportunidades. Y que no hay siempre segundas oportunidades que dices, vale, cuando tengo 20 años a lo mejor digo, te manda la mía, pero luego te das cuenta cuando tienes 40 o tal y dices, chico, esto no es una fiesta sin fin que se va a repetir siempre y de bueno, voy a seguir tirando el dado de oportunidades y cosas. Y hay cosas que sabes que son irreparables y no vas a poder recuperar y tiene valor porque son únicas. Y son finitas. Pero me refiero a que todo eso que compartimos como que es indiferente a si luego existe algún tipo de juicio, algún tipo de perdón o no. Es como ahí queda eso.
tío, tómatelo en serio. A mí, Perdona, por, Diana, tía, no, no a te mí, dejamos hablar. a mí, por ejemplo, en el sentido de si una persona atea o agnóstica puede ser tener ideas de alguna manera que se acerquen a la divinidad o a lo místico, a mí siempre me ha parecido absolutamente poético y maravilloso la sensación o el pensar que mi cuerpo va a volver a ser parte del ciclo de la materia orgánica, por ejemplo. Suena extremadamente hippie esto que estoy diciendo, pero a mí es una cosa que siempre me ha tranquilizado mucho, ¿no? Que es como, A mí aquí yo también. no dejo de existir, a mí de repente me van a comer unas larvitas y entonces mi materia se va a convertir en materia de otra cosa y le daré de comer a, pues lo que sea, Bueno, alguna materia que planta, algún, ¿no? solo es tuya en los últimos 2 años, o por ahí. Claro, y a mí eso siempre me ha parecido como muy bonita esa transformación. Y luego a mí una cosa que también me resulta muy interesante dentro de la cuestión religiosa es de repente el planteamiento que se hacen desde el budismo de que en realidad la vida eterna es un castigo. O sea, el budista está, o sea, lo que vive es que digamos, la vida humana es un castigo que tienes que ir mejorando para ir limitando la cantidad de veces que vas a tener que pasar por este castigo. Y al final, Parte de ese infierno que es el norte de la India, una religión tan optimista que piensa que todo es qué dolor, todo es maravilla. sufrimiento, nacer es sufrimiento, morir es sufrimiento, y encima no hay forma, vuelves a nacer con sufrimiento y así, salvo que te extingas. Claro, Eso es lo y que la cosa es significa. Pero no hay otra. pórtate bien, ve mejorando, porque llegará un momento en el que llegarás, ¿no? Se te abrirá el tercer ojo, llegarás a ser un sumum perfecto y no volverás a nacer nunca más. Y descansarás en ese momento, ¿no? Que a veces es vista el espíritu en sentido contrario, ¿no? De más bien una pesada carga que algo positivo ¿no? que mantener. A mí esto siempre me ha resultado bastante divertido. Yo en mi caso, como creo que me voy a morir en esta, pues ya lo tengo ya resuelto el tema del martirio. Bueno, y el tema de la libertad religiosa, que no está en muy buena forma, ¿qué pronóstico le dais? Yo Mm, mm, lo veo en Occidente, porque, y el que más conocemos todos, que es España, tenemos un problema que una parte de la sociedad no respeta el hecho religioso. Una parte de la sociedad en público se burla sin tacha hasta que se encuentran de vez en cuando con alguna querella o lo que fuera, pero mientras tanto se ha perdido algo esencial que es la tolerancia. La tolerancia la hemos aprendido en distintos momentos en distintas partes de Europa. Después del Ius Regis y Ius Religio, pues acabamos dándonos cuenta de que podían convivir distintas confesiones, primero cristianas y luego otras religiones. Eso lo que implicaba era asumir que tu vecino podía creer en otras cosas o no creer en nada. En Y no tanto, está pasando, es un fenómeno global, porque no está Mm, pasando eso en las sociedades musulmanas que en general lo de la tolerar a las minorías, en general, en términos generales, históricamente no ha sido tan difícil, es parte del fiqh mismo y de todo. Y de repente ahora la burla pública, aunque sea un grupo religioso que la ejerce y sea el mío, se está volviendo más común, se están sí, volviendo más intolerantes. pero es diferente porque al mismo tiempo el Islam en los países musulmanes avanza hacia su secularización. Internet Sí, supone una eso puede amenaza ser. sin ujú. precedentes para aquellos puristas, ¿no? Pero en España, concretamente, y en otros países habría muchos matices, el problema de partida es no asumir que lo único que debería ser sagrado en democracia es la tolerancia y la convivencia. Asumir que yo, cristiano, tienes que respetar mi creencia, tú, ateo. Una persona, mientras no invada la privacidad de los demás y haya unas reglas de juego comunes para todos, tiene no el derecho, la obligación de respetar, qué sé yo, un paso, una procesión religiosa. Eso va, o sea, por ejemplo, para irnos más al terreno de lo práctico, cuando se hacen las procesiones del santo coño, cuando, literal, cuando hay insultos a El coño a la insumiso, sí. sí, El coño sumiso, exacto, eso, sí. aparte de que es una provocación súper fácil porque no tiene una contestación cinética, pero tiene un impacto muy fuerte por acumulación en convertir a la tolerancia en algo del pasado. Si no hay tolerancia y al mismo tiempo no se respetan las otras reglas del juego, porque la otra parte de la convivencia, el problema que tiene no es que vengan musulmanes a Europa. Eso no es ningún problema. Es obvio y evidente que no lo es. Sino que parte de la migración que viene aquí no sea un tema religioso, sino cultural,
no acepte esas mismas reglas del juego. Y eso lo que le produce, aparte de la sociedad por reacción, por movimiento pendular, es un rechazo a la totalidad del nuevo vecino musulmán y al Islam por extensión. Esa visión. Hablando un poquito de movimientos pendulares, creo que se puede extraer una enseñanza de lo que dices. Y es que todas y todos, independientemente de nuestra condición religiosa o falta de ella, se puede saber de qué pasta moral estamos hechos a partir de qué hacemos cuando nos emborrachamos de hegemonía. Cuando tenemos la sartén por el mango y cuando sentimos que somos impunes, ¿no? Yo aquí cuando, además o sea, ¿cuánto respetamos cuando el respeto ya no es necesario? yo aquí rompo una lanza en esto porque es un tema que lo hablo muchas veces con Juan Luis también. Y además, yo vivo aquí, que es una de las fuentes de migración. Los barrios de los que sale la mayoría de emigrantes que van llegando en los últimos 15 años pueden ser muchas cosas, pero un modelo de musulmán aquí que no pisan una mezquita en su vida, tienen problemas de drogas, problemas de tráfico, problemas de robos. No, eso no lo son. No se identifican aquí como musulmanes para nada, en lo más mínimo. Pero vamos, ni un poquito. Pero los emigrantes que llegaron hasta hace 15 años a España es que tenían un color muy diferente, que fueron los que yo conocí cuando yo me convertí. Que eran de zonas rurales, que eran de esto, podían ser de muchos colores, pero no tenían nada que ver el perfil de... Y ahora mismo se está dando un fenómeno curioso en el que la culpa de alguna manera es del Islam y es de los musulmanes por asociación con todos estos problemas que, insisto, o sea, yo es que lo veo con mis propios ojos. ¿Quiénes son los que están hablando en redes de eso de cruzar para ir al centro, que lo llaman así tal cual, hablando en Arabendaría? Y digo, yo es que alucino, o sea, esta gente no la ves en una mezquita rezando en su vida ni por equivocación, o sea, es una cosa curiosísima. Y sin embargo, cuando llegan ahí, es- se vuelve una señal identitaria y hasta se radicalizan. Es una cosa que me tiene impresionado. Tiene sentido. Yo de todas maneras quería también hacer la pregunta de qué consideramos libertad religiosa y que consideramos la libre expresión de la protesta, ¿no? También. O sea, yo creo que también, digamos, venimos de una época histórica en la cual no se podía ni siquiera hacer una broma sobre nada que tuviera que ver con el catolicismo, ¿no? Quizá el catolicismo había diseñado toda una serie de aparatos culturales que prohibían el mero hecho de hacer y decir determinadas cosas. Yo no creo que tengamos que volver a una situación en la cual no se podía hacer una protesta, no se podía hacer una burla, incluso si uno quiere, de una imagen religiosa, ¿no? Pero me parece muy diferente eso a durante un paso de Semana Santa que haya gente que empiece a gritarle a la gente que está, por ejemplo, ¿no? Haciendo una procesión, etcétera. Pero que yo creo que no porque nos hayamos pasado de la raya quizá en un cierto sentido a la hora de faltarle el respeto a determinadas religiones, creo que tengamos que volver quizá a tiempos antiguos en los cuales no se podía hacer ni una viñeta satírica sobre el Papa porque ya te mandaban a la cárcel. O sea, también como encontrar términos medios entre la libertad y la posibilidad también de la gente de protestar y de expresarse libremente, ¿no? Y de intentar cambiar cosas, ¿no? En ese sentido. Pero cambiar, ¿qué significa, Diana? Una vez más, permíteme, a ese ejemplo extremo que he citado de la procesión del coño insumiso. Eso que implica otra cosa que molestar a personas con las que no compartes más que una ciudad o un DNI. O sea, ¿qué de positivo puede tener esa provocación gratuita y sin consecuencias? Dejando aparte que, hombre, también yo creo que se ha exagerado mucho sobre el nacionalcatolicismo. Bueno, yo lo viví. Quiero decir, a lo mejor te saco 30 años. Que... Sí. Yo me acuerdo del catecismo Ripalda. Lo mismo Fernando, no sé si tienes más o menos la edad que yo, te acordarás de él. Y no era para tanto. Os quiero decir, para empezar. Depende de para quién. No, digo yo. No, pero lo digo, mi abuela, te aseguro que vamos, cada día sufría eso y me lo transmitió. Sí, pero también eso no era una cuestión religiosa, era una cuestión sociopolítica. Y moral. Y moral. Pero claro. no es que va unido una cosa con la otra. Mira. O lo ha ido durante muchas épocas históricas. Ahí está, yo creo. Pero te diría, con todo, que la
persecución que es innegable del año 39 al 49, llama la persecución, llama la represión, era una cuestión puramente política como consecuencia del final de una terrible guerra civil. No era un problema religioso, ni de ausencia de fe, ni de más allá de excesos durante la propia guerra puntuales, en algún caso contra algunos judíos, aunque a la mayoría se les protegió, o contra los protestantes que tuvieran entre cero y ningún problema. El problema no era no ser religioso. El problema era significarte con algo que, por ser anticlerical, se identificaba como algo contrario al régimen político, pero no era una cuestión religiosa. Y, por supuesto, a partir de los 60 o de los 70, que recuerdo perfectamente, ahí, en fin, es que existía el jueves, no el de ahora, que es algo deleznable, sino el jueves del origen, que tenía Jesucito de mi vida y Dios mío y tal, y no pasaba absolutamente nada. Imaginaos, por ejemplo, que en España tenemos el caso opuesto, es solo parcialmente religioso, de los antiabortistas extremos que atacan físicamente a las clínicas abortistas y lo hacen por motivos religiosos. Eso sería completamente rechazable. Bien, pues el problema es, como digo, no hay péndulo en la convivencia. La convivencia es el término medio perfecto. En lo que nos ha costado siglos a los europeos y mares de sangre, asumir que mi vecino no es como yo y que tengo que convivir con él. No hablo de fútbol porque tiene un equipo de mierda como el Atleti, pero es muy majo y le gustan cosas que me gustan a mí. Entonces, pues, todo bien. Y si no tenemos nada en común, pues no nos molestamos. Eso se debe trasladar al ámbito de lo religioso porque para la minoría religiosa europea de la que Abel y yo formamos parte, pues es algo esencial. A mí, como mi iglesia es desconocida, pues soy un ser perfectamente invisible. Bueno, de hecho hay que decir que mi iglesia es una iglesia, más allá de mis propias bromas, particularmente meritoria, porque es la iglesia que jamás ha protagonizado una sola persecución religiosa en la historia. Los unitarios han sido solo perseguidos. Desde que la fundó Miguel Servet, que el hijo de la gran puta de Calvino lo quemó con madera verde, desde ese entonces no ha habido, o sea, como siempre hemos sido minoría, pues bueno, pues estaban por ahí haciendo sus cosas y tal, pero lo que quiero, me gustaría centrarme en algo importante, que es en las sociedades seculares, la alta secularización o la secularización agresiva, porque hay un componente aquí también, no sé cómo decir, no indoctrinamiento, pero sí de propaganda sutil y de efectos muchas veces perversos, ha producido que al final la sociedad tenga un doloroso, capas mayoritarias, un doloroso anhelo metafísico, una falta de norte, una falta de sentimiento de pertenencia o de guía o de sentido, si queréis ir al hombre en busca de Iden. Pero no, fíjate, no te recojo un poco el guante ahí. La oposición yo creo que al final es, y es lo que dices, el ser humano necesita sentido, necesita los vínculos, necesita una orientación moral, pero no necesita necesariamente religión para conseguir todo eso. Y está bien, ¿eh? O sea, claro, la creencia, lo que estamos hablando, las creencias religiosas en algunas sociedades o en momentos históricos han pasado de ser la única opción que había imaginable a ser ahora una opción entre muchas, pero sigue siendo una opción. Entonces, ¿supone eso una secularización? Pues no sé, no veo que sea tanto problema. ¿Quién era Philip Zuckerman, el que había hecho, el que escribió este libro sobre la sociedad en Escandinavia? Y bueno, la conclusión es que al final todos los casos, todo lo que ves de Dinamarca, Suecia, Noruega, son las sociedades menos religiosas y sin embargo encuentras eso, altos niveles de confianza, de cohesión social, de igualdad. Perdón, Fernando, pero es que si me citas a Suecia, te cito un documental que para mí supuso un shock. La teoría sueca del amor. Equilibra. Eso es el perfecto contraejemplo de lo que estabas diciendo. Sí. La falta brutal de sentido. Es que piensa, yo lo que te he escuchado, que tengo ganas de escucharte más veces y dentro del poquísimo tiempo que me da mi curro, pues incorporo Futuroscopia a mi cola infinita de podcast. ¡Wow! Va a crecer nuestra audiencia por lo menos en un 15%. ¡A tope! Pues a lo que voy es a que lo que tú demuestras con las palabras que has dedicado en este programa es que has dedicado mucho tiempo y esfuerzo tuyo y talento en profundizar sobre el hecho religioso.
independientemente de lo que tú sientas en tu interior. Pero tú perteneces a una minoría exigua que tiene ese tiempo, esa dedicación, esa perseverancia, ese talento. A la mayoría de la población no se le puede pedir eso. Y entonces se queda en un estado de relativa indefensión moral. Porque... Bueno, claro, pero es que quizás entonces lo que estabais diciendo es, dejando de lado las propagandas, los adoctrinamientos, hay que educar en ética sin que haya un presupuesto religioso. O sea, la religión sí, hay que garantizar ese espacio, lo que decías tú antes, un espacio genuinamente plural, que digas, oye, yo respeto una posición, yo respeto la otra posición, y es enseñar, y me parece maravilloso enseñar las religiones como cultura, no como obligación, y que bueno, que haya la capacidad de elección y ese pensamiento crítico, y que bueno, y cuidarla, todo lo que estamos diciendo de esa dimensión espiritual, sin que haya un monopolio religioso, aunque haya unos espacios libres, ¿no? Para poder elegir esa opción religiosa. No debería haber un problema, pero supone mucho trabajo, desde luego, para llegar a eso. A mí me parece muy interesante lo que dices, Fernando, y además, bueno, se supone que estamos viendo como un repunte, ¿no? Una búsqueda de una espiritualidad trascendente, y además la búsqueda se está produciendo, no como se estaba produciendo antes en filosofías y pseudo religiones varias de todo el mundo, sino que se está como, ¿no?, volviendo a hacer desde aquí. También es verdad que yo creo que la razón por la que se abandonó la religión aquí también es porque la religión se metió, digamos, jugó un papel que quizá no queremos que vuelva a jugar. Es decir, si la vuelta a la religión va a significar volver otra vez a valores tradicionales, que la mujer vuelva otra vez a tener un papel determinado, el hombre otro. O sea, si vamos a volver otra vez a discursos que al final han sido superados, digamos, con el tiempo, yo creo que la religión va a perder la oportunidad precisamente que tiene ahora mismo de significar esto que estáis hablando, ¿no? Y de volver a encontrar un nexo de significado y de sentido colectivo. Pero claro, si va unido a la otra cosa, dices, ostras, yo no tengo ganas quizá de, Pero ¿no?, Diana, volver a determinadas cosas que ya pero supuestamente Es que hemos superado, ¿no? Dilo, Reina. la religión no es un bloque monolítico y está afectada por el entorno social y por las ideas de los seres humanos que la viven y la ejecutan como, bueno, casi más que otros fenómenos. Es cierto que transforma ideas de valores, pero yo estoy viendo a mi alrededor aquí el auge del feminismo islámico, pero vamos, okay. de sus charlas y con sus cosas, pero islámico, con énfasis en islámico. Qué guay esto. Y al mismo tiempo el avance del laicismo precisamente por el islam político, como reacción, aparte del yihadismo. Entonces estoy viendo fenómenos curiosos que ni se mencionan y yo los veo cotidianamente a mi alrededor. Y de Claro, hecho una de las cosas Mm, eso Dale, dale, Juan. sí, perdón. Es que lo que decías, Diana, me estabas hablando de un contexto sociocultural mucho antes que lo religioso. La religión, como decía Durkheim, es un hecho social total que lo engloba absolutamente todos los órdenes de la vida. No hay una religión en abstracto, sino que hay una religión enraizada en un aquí y una ahora concreto. Un 1940, con un porcentaje de la población analfabeta, con infraalimentación y un largo etcétera, por ejemplo. Pero no tiene que ver, y precisamente el cristianismo, el que menos, el papel de la mujer cuando Jesús tenía un trato a la mujer que era alienígena Igualitario. para aquella época. El problema de la secularización te va a ocurrir en España, ocurrió antes en Inglaterra, antes en Escandinavia y en Centro Europa, que no son católicos y que no había esa, bueno, que en realidad es una visión muy de blanco y negro de la sociedad de la época, ¿no?, del papel de la mujer, etcétera. El problema está en que la sociedad se desconecta, digamos, cuando se perdió el hecho ritual, cuando se perdió el momento sagrado separado de la cotidianidad profana, cuando la misa dejó de decirse en latín, cuando la misa sustituyó el latín por las guitarritas y el cumbayá, que yo entiendo que eso algunos lo vivisteis, yo no sé qué efectos produjo, pero en última instancia no produce esa sensación poderosa de estar en un momento especial, de separarte del hecho cotidiano, de separarte de mi vida normal y de entrar en un momento diferente. Entonces, cuando esas comunidades pierden esa sensación compartida colectivamente
del evento religioso, del lugar sagrado, de la separación entre lo sagrado y lo profano, solo queda lo profano. Bueno. Menuda Se me ha hecho gozadera. cortísimo esto, pero vaya. A mí también, pero bueno, se nos acaba ya el tiempo, voy a ir echando el cierre. Al final, todos y todes Bueno, queremos ser es una constante de mi vida lo de que me cierren la persiana y me echen del after, hombre. En fin, que todos tenemos ansia de sentido, todos o casi todos. Queremos dejar este mundo un poquito mejor de lo que nos lo hemos encontrado. Tenemos 1000 maneras de contestar a las grandes preguntas, si no todas, sí casi todas respetables, y tenemos una necesidad imperiosa de crear terreno común para el diálogo, ¿no? Y la libertad religiosa y el respeto al hecho religioso son un pilar imprescindible de este diálogo. Así que muchas gracias por esta conversación que ha sido muy respetuosa y encima amistosa, no se puede pedir más, y nos vemos en el próximo episodio de Futuroscopia.